En un nuevo programa de integración nacional. Estamos aquí con, en realidad en un nuevo programa, no, en un nuevo bloque del nuevo programa de esta semana, que estamos a la mitad de semana ya, día miércoles de esta segunda semana del mes de enero de este 2012, que aparentemente culminaría su existencia. Esperemos que no sea así, porque tenemos muchos planes por delante. ¿Llega el fin del mundo? Eso nos dijo el Willy recién. Nos estuvo comentando en el corte. ¿Dónde estaba yo? Es información del maletín. Es un expediente top secret que tiene en el maletín, que porque usted se preguntaba ¿qué lleva en el maletín el Willy? Bueno, es ese expediente que explica en entre otras cosas. Obvio. Así que le pedimos acá al señor Willy que se acerque un poquito más al micrófono, así puede. Un poco tímido, perdón. Un poco tímido acá, nuestro campanela de la organización. Habíamos anunciado en el bloque anterior que íbamos a estar discutiendo hoy sobre Malvinas y su, digamos, la realidad de lo que está sucediendo, no solamente en el ámbito diplomático, sino con los números concretos, ¿vale? Es decir, cuáles son los intereses que se defienden o que representan tanto Gran Bretaña como la Argentina y todos los aliados que hoy tiene la Argentina, que no es nada más ni nada menos que toda Latinoamérica y el Caribe, que están apoyando el reclamo por la soberanía de las Malvinas, y el petróleo, los recursos naturales que existen en las islas argentinas del sur. Y bueno, vamos a estar discutiendo estos temas, así que vamos a comenzar. Acá nos han preparado un informe desde la producción de nuestro programa, a cargo de nuestra compañera y amiga Gisela Lamberti, que está aquí con nosotros, que vamos a introducirnos en este tema con una noticia del día de hoy que nos acercan los medios de comunicación, que nos va a permitir comenzar a tratar el tema, que hay un gesto histórico que ha tenido Chile, que es una ratificación hacia el apoyo a Cristina, o al gobierno argentino en realidad, que es expresado por Cristina, sobre el reclamo por las Malvinas, o por la soberanía de las Malvinas argentinas. En este sentido, el vecino país formalmente le desmintió al canciller británico que había anunciado que Chile no iba a bloquear buques con bandera de las islas. Uruguay hizo lo mismo. Recuerden que el día de ayer el canciller británico tuvo unas declaraciones en las que indicaba que Uruguay y Chile habían decidido no bloquear los buques con bandera de las islas Malvinas, con bandera inglesa en realidad, y hoy han salido ambos países, y Brasil también, a ratificar el apoyo que hacen hacia el gobierno nacional, hacia la Argentina, por el reclamo de Malvinas. Así que esto nos permite iniciar este tema. Dice que Gran Bretaña, esto es lo que dijo David Cameron, dijo que Gran Bretaña jamás negociará la soberanía de las Malvinas contra los deseos de sus ciudadanos. De dar la libertad a los ciudadanos que en realidad no son ciudadanos, son todos militares que están ahí protegiendo los recursos naturales de las Islas Malvinas y haciendo las pruebas, porque también se están utilizando las islas para hacer pruebas militares y demás. Así que estas fueron las declaraciones de David Cameron, el presidente, el primer ministro británico de Inglaterra, el primer ministro británico de Inglaterra. ¿Qué es lo que sucedía? Willy, dígame usted qué es lo que tiene acceso ahí en información. Y la tensión diplomática entre Argentina y Gran Bretaña aumentó a partir del 2010, cuando Londres autorizó la explotación petrolera alrededor de las islas, que tienen alrededor de unos 3.000 habitantes. Bien, esto es lo que desencadenó, obviamente, una serie de... Una tensión más fuerte entre ambos países, entre la Argentina y Gran Bretaña, producto de la exploración de petróleo. Básicamente. Eso es lo que hoy se está discutiendo, porque parece ser de que es un reclamo diplomático por un territorio, más allá de que hay una posición ilógica por parte de Gran Bretaña
de querer tener soberanía sobre unas islas que están a miles de kilómetros de distancia cuando están muy cercanas al territorio nacional de la Argentina. Entonces hay cierto absurdo a la hora de plantear ese argumento. Pero la realidad aquí es que lo que hay en las Islas Malvinas son recursos, grandes recursos, petroleros fundamentalmente, que son los que han ido aumentando la tensión entre ambos países en cuanto al reclamo. Sí, y hoy más que nunca Gran Bretaña necesita esos recursos frente a la crisis que está viviendo el mundo. Eso es una fuente de riqueza muy grande en este momento. No es casualidad que hoy en día salgan a explorar y a explotar lo que hay en las Islas Malvinas. Hace 30 años atrás estaban las cosas más o menos frenadas. Ahora hay una crisis de los alimentos, de los recursos naturales. El sistema capitalista está en una enorme crisis mundial y bueno, los países centrales necesitan extraer de algún lado, y qué mejor que de sus colonias, este tipo de recursos. Exactamente. Bueno, esto es lo que hemos estado planteando a lo largo de los desarrollos, de los distintos programas que hemos estado teniendo. Ayer planteábamos también esto que ha llevado, bueno, ayer planteábamos el asunto de los déficits provinciales que tenían que ver con la escasez de recursos o de renta que no se terminaba reconvirtiendo en la Argentina, y que es producto de esta crisis que atraviesa el sistema capitalista en escala mundial, y que una de las aristas es esta que vos estás planteando, Gisela, es la escasez de los recursos naturales donde existían en abundancia, y que hoy llevan a que estos países que con este ánimo de desarrollarse y de abastecer a su mercado interno tengan que expandirse y buscar petróleo u otro tipo de recursos en países que se sabe que tienen reservas. Las Islas Malvinas son una parte, Latinoamérica en general tiene innumerables cantidades de recursos naturales que van a ser explotados por los países desarrollados. Bueno, Libia es un ejemplo más de cómo operan los países centrales frente a la crisis. Libia tiene una reserva enorme, no solamente de petróleo, sino de agua buena, que Gaddafi estaba a punto de concluir un sistema de riego que podía abastecer a toda África cerca de 1000 años, donde cambiaría incluso el sistema productivo, y no lo pudo terminar, es invadir a Libia, y donde participa la OTAN. Países como Inglaterra, Francia ayudan a los rebeldes a derrocar un gobierno como fue el de Gaddafi, donde prácticamente el país donde mejor vivían los africanos era en Libia, solamente por los recursos con los que contaba este país, básicamente. En realidad los rebeldes ayudan a Estados Unidos y compañía, sí. Digamos, sí tendría que ser el planteo, porque el interés en voltear a Gaddafi no era de los rebeldes, no. Era el interés de los Estados Unidos, sí, para quedarse con sus recursos. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en el mundo, y también se transmite esta discusión, esta tensión o este conflicto en las Islas Malvinas, en las islas que contienen esta cantidad innumerable de recursos. Así que bueno, ¿cómo es esto? Contábamos. ¿Desde cuándo viene, mirá, la ocupación inglesa en Argentina? Recordemos un poco las invasiones de 1806 y 1807, donde, bueno, la primera al mando del general Belfort no triunfa, gracias a Dios, en ninguna de las dos invasiones. El pueblo de Buenos Aires, junto a criollos, españoles, mestizos e indios, lograron derribar a las naves y a los militares ingleses. Sin embargo, en 1833 vuelven sobre la misma, son insistentes, desembarcaron en las Islas Malvinas y se quedaron 150 años. También, hasta hoy. Hasta hoy, sí. Y recordemos también en el 45 la famosa llamada vuelta de obligado de buques anglo-franceses, donde también las tropas argentinas logran vencer con unas cadenas que cruzaban el río simplemente a falta de otro tipo de naves o de armas. Logran también vencernos porque querían penetrar los ríos de
de Argentina. Exactamente. Querían introducir la mercancía y la ideología librecambista en el reino, digamos, en las provincias como digo, de La Plata, en realidad ya era la Confederación Argentina y en todo lo que era Latinoamérica. Exactamente. Y bueno, en el 82 la vuelven a recuperar, un brevísimo lapso donde la Argentina retoma la soberanía en las islas y bueno, con la flota de la reina llena de oficiales y una amplia tecnología en su ejército, vuelven a recuperar las islas. Hay que también hacer un poco mención, me parece, a la historia diplomática, cómo se ido llevando las relaciones entre Argentina, Inglaterra, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, qué ha ido pasando, cuáles son los argumentos. Por ejemplo, mirad, al constituirse la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno inglés lo primero que hace es registrar las islas como territorio sin gobierno propio y bajo la administración británica. Una referencia indirecta al reconocimiento de su estatus colonial. O sea, desde el primer momento, cuando hay un organismo internacional que se encarga de las relaciones entre diferentes países, lo primero que hace es reconocer ese territorio bajo la administración de ellos. Bien, el primer gran alegato argentino que se efectuó ante las Naciones Unidas en defensa de la soberanía sobre las islas estuvo a cargo del doctor Ruda en septiembre de 1964. El debate que tuvo lugar en el subcomité puso de manifiesto la oposición que existía entre los principios de la autodeterminación de los pueblos y de la integridad territorial. Esos fueron los principios que estuvieron en pugna a partir de ese momento. Este es un conflicto que transitará permanentemente el debate argentino-británico sobre la soberanía de las islas. Bajo los dos enfoques se alinearán los distintos países a escala mundial. Mientras algunos seguían el argumento inglés de reafirmar el derecho de la autodeterminación, otros se alinearían con la Argentina. Así, Argentina conquistaba uno de sus objetivos principales, como era darle al tema una publicidad internacional de la que hasta entonces había carecido. Exactamente. Bueno, y este conflicto hasta el día de hoy, a pesar, bueno, ya vamos a nombrar la resolución 2065, donde queda excluido este principio de autodeterminación, pero sigue vigente. Digamos, los ingleses siguen diciendo que corresponde al pueblo de las Islas Malvinas que ellos decidan si quieren pertenecer a Argentina o a Inglaterra, cuando en realidad lo que debe primar es el principio de integridad territorial, donde es parte del territorio argentino las islas del sur, del Atlántico Sur. Exactamente. Sí, en 1965 la diplomacia argentina logra un objetivo fundamental. En noviembre, una resolución de las Naciones Unidas referida al tema habla de que reconoce la existencia de una disputa entre ambos gobiernos, el argentino y el de Inglaterra, acerca sobre la soberanía de las Islas Malvinas, invitando a los gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema. Que las partes deben tener en cuenta las disposiciones y los objetivos de las Cartas de las Naciones Unidas y la resolución 1514, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas. Claro, esta fue la primera resolución de la ONU donde ya reconoce el conflicto entre Inglaterra y Argentina, porque una primera resolución, que es la 1514, que vos recién nombrabas, solamente habla de aquellos territorios que pertenecían a los países centrales, territorios coloniales, que en el transcurso de los años debían ir logrando su soberanía, su independencia. Pero la resolución 2065, repito, es específicamente al caso de Argentina y de Inglaterra. Esto es muy importante porque con esta resolución, como usted decía, queda totalmente sin valor el principio de la autodeterminación de los isleños, de los kelpers. Sin embargo, el rumbo de estas negociaciones entre argentinos y británicos tiene un punto de inflexión, Gael, que vos recién estabas hablando. Sí, que es justamente el de los recursos naturales, que ahí donde parte, a partir de 1975, la ya ambigua posición de estos últimos devino en una obstaculizadora y progresivamente intransigente de cara a la resolución del conflicto.
ese año el Reino Unido decidió, en 1975, incluir un nuevo factor en las negociaciones, que es la exploración y la explotación de los recursos hidrocarburíferos, mineros y pesqueros del archipiélago malvinense. Razón no le faltaba, porque en 1975, entre el 75 y 1976, una seguidilla de misiones británicas ratificaban que habían importantes riquezas petrolíferas en las Islas Malvinas. Sí, y hay que agregar algo. Desde el 75 al 80, el PBI de las Islas Malvinas baja un 25%. Hay una enorme recesión, una gran crisis económica en las Islas Malvinas. Ya tenían algunos indicios de que podían haber recursos naturales, sin embargo este año es decisivo para los ingleses para decidir explotar de fondo, por ejemplo, los hidrocarburos. Bien. Bueno, vamos a continuar con este tema porque ahora se viene lo más interesante en este asunto, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa para poder seguir desarrollándolo en el próximo bloque sobre cómo este asunto de los recursos, el hallazgo de los recursos naturales, fundamentalmente petróleo en las islas, comenzó a transformarse en la discusión fundamental entre el conflicto argentino-británico. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar en el próximo bloque con este asunto para seguir desarrollándolo como corresponde. Así que vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.